Pues hola de nuevo. Seguimos en el seminario, conversatorio de esta mañana organizado por el Instituto de las Mujeres sobre las perspectivas feministas en la sociedad de la información. Y después de una primera mesa vamos a tener una segunda mesa donde vamos a profundizar en los instrumentos de prevención, de protección ante unas dinámicas de desinformación en la sociedad que hemos enmarcado en la primera parte. Para hablar de estos temas hemos invitado a Eulalia Alemany Ripoll, a Simona Levi, a María Ángeles Fernández. Hola a todas. Para terminar con esta mesa hemos invitado a unirse al diálogo a María Ángeles Fernández. María Ángeles es coordinadora de Pícara Magazine y periodista freelance. Ella personalmente es licenciada en periodismo por la Universidad Carlos III, máster en globalización y desarrollo y posgrado en información internacional y países del sur. En Pícara Magazine, además de redactora, es responsable de la parte editorial en este proyecto de comunicación colectivo feminista y también participa en mesas redondas y imparte talleres sobre periodismo feminista. En sus 5 años en la coordinación de la revista ha recibido, como el resto del equipo, el premio Blasillo del Congreso de Periodismo Digital de Huesca y el premio de Periodismo Digital de la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas. Ha trabajado en medios de ámbito local, estatal, internacional y especializado. Ha sido redactora jefa de la revista Vivir Extremadura y ha trabajado en gabinetes de comunicación. Como freelance es autora de la investigación Memorias ahogadas del Parlamento Europeo de 2019 y 2021 y en sus más de 15 años de trayectoria pues ha publicado más de una veintena de medios estatales y de América Latina. Ha cubierto eventos y sucesos en varios países y es ganadora del premio Joan Gomis 2020 a la trayectoria periodística junto al periodista Jairo Marcos por sus trabajos sobre el agua, del que ella es una experta. También ha ganado el premio Pedro Cerolo de Periodismo Digital en 2017 y premio de Periodismo Dionisio Acedo en 2030. Es coautora también del libro Emergencia Climática de la editorial libros.com de 2021. Bueno, muchísimas gracias María Ángeles por estar aquí y por unirse a esta conversación tan interesante. Hola, buenos días, ya igual buenas tardes, depende para quién, ¿no? Como lo estéis viva en las jornadas laborales. Antes de nada, gracias al Instituto de las Mujeres por invitar a Pícara y en este caso, bueno, pues yo en representación del medio en el que trabajo para participar en esta mesa tan interesante y bueno, pues a ver si consigo que mi aportación sea tan interesante como la de las compañeras, como la de Eulalia y Simona. La verdad que ha sido muy interesante. Yo voy a hablar un poquito más de la parte práctica del quehacer periodístico, ¿no? Del día a día, o cómo podemos hacer como medio, qué reflexiones hemos hecho como equipo en Pícara sobre este tema, ¿no? de la desinformación en la actualidad y bueno, qué es lo que nosotras intentamos hacer o qué podemos aportar en este mare magnum de desinformación, desde nuestro rinconcito, desde nuestro trabajo diario. Yo apuesto por el término desinformación, se está usando más fake news, que también lo uso porque a veces pues, es el término más usado, pero bueno, fake news que para mí de origen es un oxímoron, ¿no? Porque si es una noticia no puede ser falsa, entonces, será otra cosa, será una mentira, un bulo, una desinformación. Pero bueno, sí que es verdad que es un término muy usado, incluso yo lo uso, pero bueno, para compartir la reflexión de que lo que está detrás de todo esto es como han contado mis compañeras, es un intento de desinformación absoluta, no de información, al contrario, de desinformar y de generar diferentes relatos. Como ha comentado Simona, pues es algo, no es nuevo, ¿no? Es histórico y ella pues, se ha retrotraído al ejemplo de la caza de brujas en la Edad Media y bueno, pues eso, no es un fenómeno absolutamente nuevo. De hecho, tal vez lo que es nuevo es la viralidad, ¿no? La rapidez, que las redes sociales están aportando ese plus de que todo sea mucho más rápido y de que a lo mejor lo que antes costaba montar un bulo o darle una mayor proyección, pues ahora se puede hacer casi instantáneamente, ¿no? Por la velocidad de las redes sociales. Y eso es
un marco en el que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Cómo hacer esto. Pero es verdad que también esta desinformación que estamos viviendo ahora, o estos bulos que corren por redes sociales, tampoco son tan nuevos. Es decir, que parece que hemos puesto el foco tal vez en los 2 últimos años o el último año, pero bueno, yo creo que desde hace una década es algo que se está sufriendo, lo que pasa que tal vez con mayor peso, mayor visibilidad o a más compañeras, ¿no? Entonces, o a mayor número de hechos. Entonces, pero sí que es algo que lleva varios años, ¿eh? Yo casi que diría que una década de una manera bastante más clara. De hecho, podemos ir a otros territorios, que ahora os daré algunos ejemplos para ver cómo en otros territorios en este caso América Latina, es algo que las activistas feministas principalmente están sufriendo desde hace tiempo. Con el periodismo, ¿cómo se puede parar esto? ¿Cómo se puede no fomentar o hacer de contrapeso? Bueno, pues yo creo que es el contexto, ¿no? Creo que el periodismo, como esencia, el periodismo bien hecho tiene que aportar contexto. Para mí es intrínseco en la definición de la ejercicio periodística, es aportar contexto a las cosas, porque si das un titular sin contrastar, sin contar lo que le rodea, todo lo que hay detrás, estás desinformando, ¿no? Porque los titulares muchas veces lo que buscan es desinformar, solamente buscan el negocio, como ha comentado Simona, y cada vez se hace menos lo del contexto, ¿no? Estamos en una era de esta inmediatez, que no solamente que haga que se consuman las cosas más rápido, sino que todo lo leemos más rápido, nos cansamos de leer y la verdad que eso dificulta el entender los contextos o leerlos o asimilarlos. El otro día compartí una mesa redonda con Teresa Aranguren, que es una periodista ya jubilada, pero que ha estado muchos años trabajando en Oriente Próximo. Sí, pues por la zona sobre todo Palestina, pero también bueno, en otros territorios de la región. Y ella comentaba que hace unos años, cuando ella hacía una pieza, por ejemplo, de un conflicto concreto, ¿no? Pues, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, o cuando el conflicto de Israel y Palestina ha saltado más la brecha bélica, que es cuando vamos a los sitios, solamente cuando caen bombas, decía que ella a lo mejor hacía la pieza del día, pero siempre había una pieza de apoyo, ya no recuerdo el nombre que usaba, para dar el contexto, ¿no? De este conflicto. Y claro, eso ya no existe. Ahora ya pues se informa de un bombardeo, pero sin contar el contexto. Y la intervención de Teresa en esta mesa redonda fue desmontar el relato que se ha hecho sobre la situación del pueblo palestino con datos y yéndose a la historia para evitar esta desinformación, ¿no? Y es algo que, pues como ya denunciaba, cada vez es más imposible verlo en medio, ¿no? Ese contexto. Yo creo que esta desinformación es esta desinformación, esta falta de contexto es un problema de todas, ¿no? Es un problema de la sociedad, porque es un problema para la democracia. Yo creo que los medios tienen que tener la labor y a ver cómo se consigue esto, ¿no? Creo que lo que comentaba Simona, de ver quién está detrás, quién financia, cuáles los objetivos, debería ayudar a desenmascarar este peso que tienen los medios y estas intenciones, sobre todo algunos medios. Lo que deben ofrecer el periodismo es sosiego, amplitud, reflexión. Y tú ahora mismo, si ves un informativo de televisión, yo a veces que lo que veo cuando estoy comiendo es una sucesión de imágenes sin ningún sentido, que no sé por qué me ponen una foto o una imagen de un oso en un zoo de no sé qué, o un accidente o un atropello que ha habido en Pakistán. O sea, no me sirve de nada, pero como tenemos la imagen, lo usamos. Y esto es un ejemplo de cómo está la situación. Hace unos años estuve cubriendo la Cumbre de la Tierra, Río +20, en Río de Janeiro. Me acuerdo que un medio pues, que me compró parte del trabajo, ¿no? me financió mi trabajo allí. El que era el responsable que me decía, no me interesan los sucesos, me interesan los procesos. Y que esa frase me parece, para mí, aunque siempre las tenía interiorizada, pero como explícita así, me parece fundamental para el ejercicio periodístico, ¿no? Vamos a evitar ya los sucesos, vamos a contar los procesos, que es lo que nos importa, que es lo que nos puede hacer una ciudadanía crítica, una ciudadanía formada e informada en este caso, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Pícara Magazine, por si no lo conocéis, bueno, pues es un medio pequeñito, es un medio que llevamos ya 11 años, feminista, y pues por las características del propio medio nunca hacemos información diaria porque no tenemos ni capacidad ni posibilidades, ¿no? Entonces no cubrimos actualidad, por así decirlo. Pero lo que aportamos es
pues el contexto, el análisis, abordar los temas sosegadamente, ¿no? Nunca vas a ver en Pícara una noticia sobre el último asesinato machista que pueda haber, que lamentablemente pues es casi todos los días, pero sí que vas a ver un análisis de violencias machistas más allá, o qué es violencia machista, o en qué están trabajando los colectivos, ¿no? Yo creo que bueno, no por ser ejemplo de nada, pero bueno, yo creo que desde nuestra pequeña parcelita intentamos aportar el análisis, el debate sosegado y que no quedarnos en el hecho en sí, sino en todo este proceso que decía, ¿no? Y ahí está, yo creo que la clave para luchar contra la desinformación. Todos estos también medios que trabajan por el fact-checking, ¿no? Que también ha citado Simona y que me parecen súper interesantes y necesarios, creo que tienen que estar interiorizados en el trabajo diario, ¿no? Porque ¿cómo vamos a hacer un periodismo sin fact-checking? ¿Cómo vas a publicar informaciones sin confirmar que es cierto o no? ¿Qué hay detrás para que esto pase, ¿no? ¿Por qué no se está haciendo esto? Y esto daría para muchos debates, por un lado, por hablar, ¿no? También siguiendo con el discurso de Simona, para ver quién está detrás, quién está haciendo negocio, ¿no? Quién está detrás de los medios. Pícara publicamos todos los años nuestras cuentas y de dónde viene nuestra forma de financiación, o sea que intentamos bueno, somos transparentes en eso absolutamente, nunca hemos tenido problema, pero es verdad que los grandes medios no lo hacen, o incluso medios pequeños que han surgido mucho en los últimos años desde diferentes espectros ideológicos con una intención muy clara, ¿no? Que no es la de informar precisamente. Os decía eso, el caso de Pícara, cómo intentamos y cómo creemos que el fact-checking tiene que ser algo que tenemos interiorizado y bueno, pues a veces esto nos llevaría a hacer un debate también sobre la situación del periodismo, ¿no? Porque está claro que sobre el papel lo tenemos clarísimo, confirmar la información, no dar pie a bulos, hacer más análisis, dar contexto, pero es verdad que en el día a día de la práctica periodística, y esto daría para otras muchas reflexiones, pues habría que ver la precariedad del sector y ahí entraríamos en otro gran tema, ¿no? Si eres freelance, por ejemplo, que mucha gente ahora mismo es freelance para poder, porque en los medios es casi imposible tener un contrato, pues tienes que producir noticias, vamos, como churros, como se puede decir, para poder llegar a fin de mes, ¿no? Para poder tener unos mínimos ingresos que te permitan sobrevivir solamente. Entonces, claro, cuando tú tienes que cubrir y escribir mucho, pues a veces haces cosas pues sin confirmar. O también, luego esto nos llevaría al tema de cómo los medios dependen de las redes sociales, que también es otro tema muy interesante, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Simona, de que el problema no es Internet, sino el uso que se hace o qué empresas están usando Internet para determinados usos. Y yo creo que aquí el papel de las redes sociales es fundamental. Entonces, yo creo que el periodismo tiene que hacer su papel de contrapoder y tiene que ser parte de la solución, ¿no? O sea, si el periodismo hace su labor con la que estudiamos en la facultad, ¿no? Con la que consideramos que es necesaria para la democracia, ¿no? Porque yo considero que un buen periodismo es necesario para la democracia, tiene que ser parte de esta solución. Pero claro, estamos jugando en un proceso en el que las redes sociales están haciendo yo creo que en muchos sentidos contrarrestando lo que se hace el periodismo, ¿no? Porque ahora mismo, ¿cuánta gente entra a los medios por su home, ¿no? Por su picaramagazine.com, contexto.com, lamarea.com, El Salto, El Diario, bueno, El País, el que queramos. ¿Cuánta gente entra? La gente nos informamos, yo misma también hago la autocrítica por lo que me va llegando por mis redes sociales, ¿no? Por mi timeline de la red social de turno. Y esto hace que lo que te llega está filtrado ya. O sea, a ti te llegan ya cosas filtradas, no lo que... Está claro que en el periodismo también hace filtros, pero tú coges un periódico y dentro del filtro que te hacen eliges qué leer. Pero es que en redes sociales ya también hay un mayor filtro y te van a llegar determinados debates, determinadas posturas y cómo romper esa dependencia, ¿no? Que es un debate que tenemos en Pícara y no sabemos todavía cómo resolverlo. ¿Cómo dejar de alimentar y de dar de comer a Zuckerberg? Porque al final nosotras, al subir nuestros contenidos a estas redes sociales, estamos fomentando esto, ¿no? Y estamos dejando que sean ellas las que nos posicionen unos temas sí, otros no. Y eso hace que algunos temas se lean mucho, no sabemos por qué, y otros temas nada, ¿no? Entonces, eso es un reto que tenemos y bueno, nosotras lo que intentamos es pedir a la gente que se suscriba al boletín, porque en el boletín te va a llegar todo, también que se conecte a Telegram, que es un canal que al final no hace esa selección, o sea, tú entras y no te selecciona, o sea, no te salta el algoritmo como puede pasar en otras redes, ¿no? Y bueno, pues invitarla a que entre en la home de Pícara. Pero es verdad que eso cada vez lo tenemos
lo tenemos más complicado. La parte de estas redes sociales además están permitiendo mucha violencia. Nosotras llevamos años viviendo esto en redes sociales y de manera física, ¿no? La violencia. Y no solamente nosotras, muchas compañeras que a lo mejor porque se les ha entrevistado en Pícara o porque han escrito un reportaje para la web o para un artículo de opinión, han empezado a recibir violencia en redes. Entonces, muchas veces no hemos sabido cómo atajar esto, cómo solucionarlo, cómo acompañarlos. Está claro que no hay una solución única y que cada compañera tiene que decidir pues, lo que quiere hacer en cada momento, porque es una cuestión muy personal. Si, por ejemplo, dejar las redes un tiempo, poner una denuncia a la policía de turno o hacerlo público, ¿no? Contarlo en redes y hacer una campaña de respuesta. Bueno, cada una tiene que tiene que decidir qué es lo que mejor le vaya y acompañarla. Nosotras siempre que pasa esto4 ¿qué necesitas? ¿Quieres silencio y ya está? Y no le damos bola. ¿Quieres que se denuncie? Porque no hay una solución única. Hace 4 años, en diciembre de 2018, la abogada Laia Serra hizo un informe con Pícara, bueno, para nosotras y para la Calala, un fondo de mujeres, sobre violencia en redes y hizo un recorrido de legislaciones internacionales sobre este tema y qué se podía hacer para proteger, pues, la violencia machista, que no solamente física, sino que también está pasando en redes, qué se puede hacer. Y presentamos en el Congreso registramos una petición, una serie de recomendaciones, de otras cosas, recomendaciones para estas redes sociales que tendrían que tomar medidas. Y bueno, pues ahí se quedó. Se pasó de la comisión de peticiones, se pasó a la comisión de igualdad y luego, como ha habido diferentes cambios de gobierno, pues ahí está la cosa. Es decir, que este es un tema que lleva pasando tiempo, que se están intentando buscar soluciones, que se está trabajando, pero es difícil. Nosotras estamos en un grupo, bueno, un poco de trabajo interno con otras compañeras que han sufrido violencia en redes y con colectivos que tienen fondos para acompañarlas, pues para trabajar en lo interno, qué poder hacer, cómo acompañarnos, cómo cuidarnos en estos procesos, ¿no? Porque es verdad que cuando ponen a una en la diana, pues es... la cosa, pasa ya unos límites que afectan en lo personal, ¿no? De hecho, por no enrollarme mucho, que creo que igual también me estoy enrollando, como os decía al principio, estas campañas de desprestigio, porque lo que buscan, yo no sé si es desinformación o no, simplemente generar un desprestigio, generar un relato sobre una determinada lucha, una lucha feminista o sobre unas determinadas mujeres, para desprestigiarlas, sacarlas del debate público. Lo que quieren es que no hablemos, ¿no? Como el ejemplo de la caza de brujas. Si te generan ese miedo, te generan, al final te hacen que dejes de hablar y que dejes de participar en el debate, ¿no? Y al final las redes sociales son un espacio de debate público ahora mismo, con todos los límites que tienen y todas las críticas, pero está siendo un espacio de debate. Entonces, si te expulsan de ahí, te están expulsando ese espacio de un espacio en el que compartir tu visión y tu voz. Y como os decía, pues en Centroamérica, por ejemplo, Morena Herrera, que es una activista a favor de la despenalización del aborto de El Salvador, me contaba hace 3 años así que la entrevisté, pues cómo ella sufrió una campaña de acoso absoluto en medios de comunicación, claro, medios de comunicación con unos intereses, ¿no?, determinados, que la sacaban como que compraban fetos, hacían tráfico de fetos, bueno, una cosa horrible que incluso la llevó a su trabajo en la universidad, donde casi, tuvo problemas y casi la expulsan, pero bueno, al final no fue así, pero persecuciones en la calle, claro, que salga tu cara en el periódico del día, pues imaginaos, ¿no? Entonces ella me hablaba de, pues al final, cómo cuidarse, pues con espacios de retiro, puntualmente a lo mejor podía viajar a España, pues porque sus posibilidades económicas se lo ofrecían, pero había otros colectivos de defensoras de derechos humanos en América Latina que tenían casas de retiro para acompañar a estas mujeres, ¿no? Y cómo ese acompañamiento a veces es fundamental. Y, o sea, que más allá por un lado, os comentaba cómo hacerlo desde el periodismo, pero también desde el activismo feminista, cómo acompañar a las compañeras que están sufriendo estas campañas de desprestigio, por así decirlo. También esto ha pasado, por ejemplo, en Nicaragua con Daniel Ortega, cuando volvió al poder en 2007, que ya volvió con un cambio de paradigma brutal y lo que primero que hizo fue despenalizar el aborto, que llevaba más de 100 años en El Salvador, como hubo campañas de difamación contra los colectivos feministas de El Salvador. O sea, muy claros en prensa, en la prensa que estaba en el gobierno. Entonces, como ellas tenían estrategias de cuidado, de autocuidado entre ellas y de agruparse, ¿no? Y de no dejarse solas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer aquí, ¿no? Estar unidas, acompañarnos y preguntarnos qué necesitamos en cada momento, y darnos ese seguimiento.
En Pícara, por ejemplo, también publicamos un reportaje, un artículo en 2019 de una periodista argentina, Mariana Carvajal, en la que contaba una campaña de desprestigio que había sufrido ella en Argentina también por el tema del aborto y cómo cómo sufrió esa violencia. Y ella decía pues todavía que no existe una vacuna para prevenirnos estas noticias, entonces, ¿qué hacemos para consumirlas, ¿no? Y me ha parecido muy interesante lo que han comentado Simona de cómo no poner el foco en las usuarias, ¿no? En las que leemos la información o las que la consumimos, sino en las empresas, ¿no? Y Mariana sí que compartía como algunas ideas de fact-checking, pero tal vez tendríamos que, como dice Simona, que me ha parecido súper interesante, ir más allá, ¿no? Este registro que hicimos nosotras en el Congreso, ¿qué ha pasado con él? Exigir como ciudadanas y como periodistas y como activistas responsabilidades, ¿no? Que no caigan otra vez en nuestro cuerpo estas responsabilidades. Tenemos el ejemplo de Pamela Palenciano, que ha sufrido una campaña de desprestigio brutal y de acoso. Bueno, pues es que lo que hay que hacer es preguntarle a qué necesita, hacer campañas juntas y acompañarla. Y nosotras seguir publicando información. Nosotras ya hemos entrevistado a Pamela Palenciano hace muchos años y en vez de sacar esto, pues seguir contando su trabajo y lo necesario que es su trabajo. Es decir, no cambiar nuestra agenda porque haya un tema que entre y que nos quiera contrarrestar. Nosotros tenemos nuestra agenda clara, tenemos que seguir generando este relato, porque no es un relato, o sea, contando cómo se puede mejorar la vida de las mujeres y de la sociedad en general, porque yo creo que el feminismo es eso, y seguir. Bueno, ya acabo, ¿no? Sí, bueno, vamos, muchísimas gracias, María Ángeles. Sí, creía que habías terminado, pero acaba. Sí, nada, 2 minutos, simplemente eso. También por dar ejemplos aquí recientes, por el ejemplo de Infancia Libre, de las mujeres que lo que estaban haciendo es proteger a sus criaturas porque habían denunciado abuso sexual y bueno, pues como fue un medio como El Salto el que desmontó todo esto, pero como otros medios, en este caso creo que fue El Mundo, el que porque había una persona que estaba implicada, hicieron una campaña al contrario, ¿no? Tampoco por no ejemplificar, pero bueno, como ha habido muchos casos recientes en los que se han generado bulos y desinformaciones sobre determinadas mujeres que tendrían que hacernos mirar y ver qué podemos hacer como activistas, qué necesitan estas mujeres. Lo que hicieron las compañeras del Salto fue llamarlas, contadnos qué ha pasado. Y ahí estaba la verdad, ¿no? Porque luego se ha desestimado todos los casos. Entonces, pues eso, acercarnos a quien sufre y preguntarlas. Y bueno, pues eso, para concluir, sin más, análisis y contexto, intentar que las redes no marquen nuestra vida, intentar informarnos, pues yendo al ajón de los medios que nos gusten. Hacer memoria, ¿no? Porque todo esto ejemplos, pues la verdad, lamentablemente no son nuevos. Acompañar a las mujeres que estén sufriendo y preguntar qué se necesita y qué se puede hacer. Y bueno, pues estar unidas y juntas. Y el ciberfeminismo, como decía antes Simona, es decir, Internet también nos ofrece posibilidades de respuesta, de juntarnos, de seguir trabajando, ¿no? Y no dejar que marque nuestra agenda. Si quieren marcar la agenda de los grandes medios, pero la agenda nuestra la marcamos nosotras. Y bueno, pues ahí me quedo. Muchísimas gracias, María Ángeles, por todo lo que has contado. Nos queda un ratito para debatir un poco. Yo, vuelvo a recordar a las personas que nos están escuchando que nos pueden mandar las preguntas al correo electrónico que está en la pantalla. Y bueno, recogiendo así un poco, la verdad que han salido también en esta segunda parte pues cosas muy interesantes para entender o pensar mejor, reflexionar sobre las posibles estrategias feministas ante todos estos procesos que estamos describiendo. Para mí también importante, como decía Simona, no perder la perspectiva de todo lo que nos han abierto, permitido precisamente tanto al movimiento feminista como a todas las singularidades que normalmente están más discriminadas a la hora de posicionar sus discursos o de hacer valer sus puntos de vista, pues todas las posibilidades que tiene la comunicación digital. Pero pensando desde estrategias feministas en un proceso de impulso de la transformación de la vida pública, es verdad que es importante, digamos, armarnos
y pensar estrategias para proteger precisamente ese entorno, ¿no?, de violencia, aunque en la última intervención de María Ángeles pues directamente es violencia y, como se hablaba también en la primera parte, tiene efectos en nuestra vida analógica, ¿no? Somos cuerpos que ponemos ahí una parte que no deja de ser de nosotras. Yo, como no queda mucho tiempo, igual voy a ser un poco... me gustaría como pensar juntas se han nombrado muchas cosas, muchas líneas, muchas líneas de trabajo, pero desde el punto de vista de las políticas públicas en las instituciones que estamos encargadas, digamos, de promover las políticas de igualdad. Me parece muy interesante todos vuestros enfoques, pero bueno, no sé si nos podéis como centrar un poquillo más en nuestros tiros. Es verdad este debate, la cuestión del anonimato, ¿no?, que se problematiza, pero también en la cuestión de las estrategias de censura, estrategias de regulación, estrategias de cómo acompañar a esos ejercicios de violencia directamente, desde el punto de vista de instituciones como, pues eso, las que estamos encargadas de promover la igualdad, que no tenemos competencias concretas, pero cómo podemos promover o qué discursos o qué posicionamientos podemos colocar en la sociedad como miradas feministas frente a lo que está pasando, ¿no? Yo creo que también en la primera mesa se ha hablado de la importancia de intervenir, pero también en la segunda mesa hemos visto, decías María Ángeles, que a veces interviniendo se está dando bulo, estás dando tú más pábulo a lo que precisamente quieres combatir. Entonces, bueno, ya os digo, desde el punto de vista de las políticas públicas, de las instituciones y organismos de igualdad, ¿qué testigo creéis que debemos coger y llevar hacia adelante? Bueno, yo creo que cuando pase algo así concreto, en este caso, pues un ataque muy claro hacia una compañera, hacia una activista, hacia una formadora, es acercarse a ella y preguntarle qué necesita, ¿no? Porque ya digo que cada caso es diferente. Por darte un ejemplo, nosotras, bueno, no sé si sabéis, nos han pintado varias veces nos han atacado la sede, ¿no?, nuestra redacción, que está a pie de calle en Bilbao, bueno, pues un determinado grupo de extrema derecha. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco revertir esos ataques y darles la vuelta y transformarlos para nosotros, es decir, que en lugar de que nos hayan afectado, hemos tenido la capacidad, que no es fácil, y yo personalmente me costó hacer esto, de darle la vuelta y revertirlo, ¿no? Cuando en la primera pintada lo que hicimos fue convocar al barrio, a decir, vamos, sobre las pintadas fascistas que nos habéis pintado, vamos a pintar nosotras otros mensajes, ¿no? Entonces vino mucha gente a acompañarnos y al final eso te genera apoyo. Otra de las pintadas ponía, pues, generar este relato, ¿no? Nos ponía putas de Soros, cuando Soros no nos financia absolutamente nada. Ojalá no financiara, no llegara dinero para poder hacer cosas, ¿no? Y te genera este relato de subvenciones, que sois manejada de Soros, bueno, estas chorradas absolutas. Nosotros en este caso lo que hicimos fue, pedimos una reunión a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, y bueno, pues también porque puede ser que nosotras tenemos capacidad, por lo menos en Bilbao, de hacer esto, ¿no? Todas nos recibieron y vinieron de todos los extremos, o sea, desde el PP hasta Bildu, estuvieron sentadas en nuestra redacción, escuchando nuestras peticiones y, o sea, no solamente nuestras peticiones concretas, sino eso está pasando, tenéis que hacer algo. Entonces, yo creo que, y fuimos nosotras las que las convocamos y, bueno, pues tuvimos respuesta, ¿no? Nos escucharon. Entonces, en este caso yo creo que es cuando pasen estas cosas, acercarse a quien lo está sufriendo y preguntar qué necesitas y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Porque a veces una persona que está sufriendo esto está sola, ¿no? Y este sufrimiento al final, este caso concreto, o sea, está ligado a una campaña amplia de desinformación, ¿no? No es un caso concreto, sino que todo está conectado. Tendría que pensarlo más, ¿no? Porque me genera duda de hasta qué punto sería perder un poco, ¿no? Ceder terreno. O sea, el término feminista lleva, o sea, es un término con mucha historia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Tengo que pensar, como que tengo que pensarlo más lo que ha dicho Simona, que me parece muy interesante, ¿eh? Pero como que para aceptarlo así y tal, diría... Ya, pero si esto al concepto de feminista, no, simplemente como anécdota, Picara cuando nació hace 11 años no decíamos que éramos medio feministas, o sea, al contrario, nos autoproclamábamos censura, decíamos que éramos un periodismo
un medio que hacía periodismo con visión de género. Y fue luego, como a los 3 o 4 años, que dijimos, vamos a dejarnos ya de estos miedos y vamos a decir que somos feministas porque es lo que estamos haciendo. Es decir, que nuestro proceso fue el contrario, ¿no? Que hace 11 años decir que hacías periodismo feminista, wow, te cerraba puertas. Entonces decíamos que hacíamos periodismo con enfoque de género, que puede ser lo mismo o no, pero y luego el proceso ha sido el contrario, ¿no? Como que hemos reivindicado el concepto de feminismo. Bueno, la verdad que me ha parecido súper interesante tanto la primera mesa como la segunda.